Bien, avisen nomás cuando suceda Sí. eso. Ya, bacana, ahí sí. Gracias. Oye, sí, a veces la U hemos estado haciendo toda una clase y no la han grabado, así que tienen que avisarnos. Bueno, entonces repitiendo, esta clase de lípidos y glúcidos, ¿qué es lo que nosotros les vamos a enseñar? Para que ustedes se vayan enfocando en eso a medida que yo vaya pasando la materia o el lugar. Lo primero es entender qué son tanto lípidos como glúcidos, ¿ya? Eh, una vez entendido esto, ¿cuáles son las funciones de lípidos y glúcidos? ¿Cuáles son sus clasificaciones? Y cómo toda esta información nosotros lo llevamos a la práctica, ¿ya? No solo a la PTU, sino que en la vida diaria, ¿ya? O en el trabajo cuando nosotros queramos salir de la universidad. Eh, Avanza, Lucas, por favor. Bueno, vamos a empezar con los lípidos. La verdad me gustaría oír opiniones de todos ustedes. ¿Qué saben, qué piensan que son los lípidos? Para yo Las saber más o grasas. menos. ¿Ya? Las grasas. ¿Qué más? ¿Alguna otra opinión? Como para saber qué entendimiento tienen ustedes de lípidos. ¿Qué son? Ácido, Aceite. Aceite, ácido graso, ¿ya? Están en los alimentos, exactamente. Pero no solo en los alimentos, pero sí están en los alimentos. Eh, En las ya, membranas. sí, forman parte de las membranas. ¿Son sustancias oleosas? Sí, muchos de ellos son sustancias oleosas. Bueno, avancemos entonces. Caracterización. Ya, entonces esta es la explicación que se ve un poco compleja de inicio. Son un grupo de biomoléculas heterogéneas, apolares e hidrófobas, y son solubles en solventes orgánicos. Uf, a más de uno lo maté con esta, pero la vamos a analizar y van a cachar que en realidad es súper simple, ¿ya? Lo primero, biomoléculas. Creo que, no sé si ya les explicaron lo que eran biomoléculas, pero básicamente son todas las moléculas que tienen relación a los seres vivos, y las moléculas orgánicas en específico son todas las que son a base de carbono, ¿ya? Hay algunas excepciones como el dióxido de carbono que no son biomoléculas, ¿ya? Pero las biomoléculas básicamente son moléculas a base de carbono y que tienen relación con los seres vivos directamente. Heterogéneas significa que los lípidos son muy diferentes entre sí, a diferencia de las proteínas y de los glúcidos. Eh, por esto mismo las clasificaciones en general, si ustedes las buscan, van a encontrar clasificaciones muy diferentes, ¿ya? Y por lo mismo yo puse una clasificación general, más o menos simple de entender, ¿ya? Entonces son un grupo muy diferente de biomoléculas. Apolares significa que no tienen carga, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del agua, ¿ya? Son un grupo sin carga. Hidrófobas, no se pueden unir, ni mezclar, ni interactuar con el agua, ¿ya? Los lípidos sí pueden estar unidos a ciertas moléculas o pueden tener ciertos componentes que pueden actuar con el agua, pero como conjunto, en general, son hidrófobas, ¿ya? No interactúan con el agua. Y son solubles en solventes orgánicos, o sea que interactúan con otro tipo de solventes que se llaman solventes orgánicos como la benzina, otros lípidos, ¿ya? Em, Están formados principalmente por carbono, hidrógeno y oxígeno, y secundariamente por otros grupos, como yo les decía, como puede ser el fósforo, el nitrógeno o el sulfuro. Em, no poseen un monómero. Con esto quiero decir lo mismo cuando dije que eran heterogéneas, que no todos los lípidos son iguales, no tienen la misma base, y por ende no es como los glúcidos que tienen todos exactamente la misma pieza inicial, como las proteínas que están todas hechas de aminoácidos, ¿ya? Y se caracterizan por el enlace éster, ¿ya? Yo no voy a entrar muy en detalle del enlace éster porque es más de química, pero básicamente lo importante es que el enlace éster eh, se caracteriza por unir la unión entre un enlace HO y otro enlace HO, y estos enlaces se condensan, forman una molécula de agua, eso es muy importante, ¿ya? Y quedan unidos a través de este enlace éster, ¿ya? Eso es básicamente la caracterización. Me imagino que para más de algunos fueron muchas palabras, medias complejas, ¿ya? Eh, yo al final de cada diapositiva voy a darles un espacio por si tienen alguna duda, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna pregunta con esta explicación algo compleja, cualquiera, comentario.
¿Ninguna? Ya, estamos todos bien. Entonces eso, bien, las funciones. Hay, yo las clasifiqué en 3 funciones principales que se subdividen para que ustedes las puedan entender más simple. La primera sería como reserva energética, que quizás es como la más conocida, ¿ya? ¿Por qué son una importante reserva energética? Porque tienen un alto potencial energético. Ese enlace éster del que yo les hablé, cuando ese enlace se rompe, libera mucha energía en comparación con los péptidos o con los glúcidos, ¿ya? Libera 9 kilocalorías por gramo, ¿ya? O sea, 9.000 calorías, equivale a 9 kilocalorías. En comparación de un carbohidrato que tiene 4 kilocalorías por gramo, o una proteína que tiene 4 también aproximadamente. Y por esta razón, evolutivamente, el ser humano ha ido depositando reservas de estos lípidos de grasa en el cuerpo, ¿ya? Porque antes, en la prehistoria, en el tiempo, no sé, desde hace 200.000 años creo que el Homo sapiens empezó a evolucionar como Homo sapiens, se ha caracterizado por esto, ¿ya? Porque no siempre ha sido fácil conseguir comida, y en los tiempos en que no se podía disponer de ella tan fácilmente como hoy en día, esa acumulación de grasa nos permitía sobrevivir, ¿ya? Casi todo lo que nosotros conocemos en relación al ser humano tiene relación con la evolución, si es que no todo. Obviamente hoy en día la comida está tan a disposición de nosotros y es tan altamente energética que eso trae efectos secundarios, como lo son el sobrepeso, principalmente el sobrepeso y todo lo que conlleva, o la obesidad, ¿ya? Segundo, tienen un metabolismo lento, ¿ya? Que tiene que ver precisamente con esto, con el ciclo de Krebs. No sé si alguno lo conoce, pero básicamente el ciclo de Krebs es un proceso de la respiración aeróbica de la célula, mediante el cual se va oxidando esta energía y se va aprovechando, ¿ya? Como es un metabolismo lento, nosotros no disponemos de forma rápida de la energía de las grasas, y por eso que es tan difícil quemarla cuando nosotros queremos entrenar o algo así. Es difícil perder el rollito porque es lo último de lo que dispone el cuerpo, ¿ya? Primero, el cuerpo siempre va a disponer de la energía del azúcar, y después, cuando esa energía se vació, se dispone de los lípidos, ¿ya? O sea, siempre se está disponiendo de los lípidos, pero en menor cantidad. Y recién cuando se vacían los azúcares, se empieza a disponer altamente de los lípidos, ¿ya? Por eso aparecen acá las chicas entrenando. Un buen entrenador siempre les va a hacer entrenar más o menos 30 minutos antes de ponerlos a trotar o algo así, para que ustedes vacíen el azúcar en el cuerpo, ¿ya? Eso básicamente. No sé si tienen alguna duda con esto, alguna pregunta. Ya. Entonces, como reserva energética, básicamente. La segunda función es todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿ya? Como me dijeron ahí, forman parte de la bicapa lipídica. Aproximadamente el 40% de la membrana celular está formada por estas grasas, ¿ya? ¿Qué tipo de grasas? Fosfolípidos, colesterol, glucolípidos. No sé si habrá algún otro tipo, pero estos son los importantes que ustedes se tienen que aprender, ¿ya? Entonces forman parte de la membrana. Impermeabilización, ¿ya? El dibujo que ustedes ven de esta hojita, que tiene las gotitas de agua encima, ¿por qué el agua no entra en la hoja? No entra por los poros que tenga la hoja, por estos estomas. Esto se debe a que, como ustedes ven en este corte celular que está acá como en el fondo, hay una capita cristalina. No sé si se ve muy bien, pero hay una capita cristalina. Esa es una capita de grasa que se llama cutícula. Esa cutícula lo que hace es una cera. Como yo les dije, la cera, las grasas en general, los lípidos, no se mezclan, no reaccionan con el agua. Entonces el agua, al caer sobre esa capita de cutícula, resbala fácilmente. Y es por eso que las hojas no absorben agua, ¿ya? Si ustedes riegan una planta sobre las hojas, la hoja no va a absorber el agua, ¿ya? Y es por esa cutícula. Otra función sería una función aislante, como la grasa aislante en los animales, ¿ya? Nosotros también tenemos esa grasa aislante, pero quizás no funciona tan bien.
como puede funcionar en las focas, en los osos polares, ¿ya? Y es porque la grasa, como les digo, tiene una función muy aislante, los protege del frío externo y además retiene el calor de forma interna, ¿ya? Sí, todos los animales tienen esa capita. Como les digo, hay algunos en los que está más desarrollada y otros menos. Y esto se debe a un síndrome adaptativo que tiene que ver con la evolución que yo les decía, que los animales, los seres vivos van desarrollando características que les permiten adaptarse a su ambiente, ¿ya? Y eso, no sé si hay alguna otra duda. ¿En el chat vi algo, Lucas? Sí, hay una pregunta de Lucas que dice que en mujeres se presenta más esta condición aislante. Em, Esa es la pregunta. Y Al Juan, ATM. ¿Es la misma pregunta o no? no, Juan pregunta que los Ya, a ver, lípidos, espérame. ya, Déjame ver la primera. ¿Cuál era? que en mujeres se presenta más esta condición aislante. Ah, por ahí alguna vez oí que sí, ¿ya? No estoy tan seguro, pero es bastante probable, porque las mujeres retienen más grasa, tienen más porcentaje de grasa que los hombres. Un hombre promedio puede tener 16% de grasa corporal y una mujer puede estar en 25, casi 30 y no se ve, no está en sobrepeso para nada. No sé si tiene que ver con que sea grasa específicamente aislante o no, pero sí tienen más porcentaje de grasa de forma natural, ¿ya? ¿Cuál era la otra? La última pregunta, Lucas. Estaba muteado, perdón. Juan pregunta, ¿se podría decir que los lípidos van unidos al ATM, a la energía, al ATP? ¿Será, Juan? Sí, al ATP. A ver, no entendí muy bien la pregunta. ¿Tú la entendiste, Lucas? No mucho tampoco. Dice sí, No sé si puedo abrir el micrófono para preguntar. sí. Lo que pasa, hola, profe. Lo que pasa es que Hola. la primera vez usted mencionó de una energía que saca uno, ¿ya? Ujú. Y esa energía yo creo que va también directamente por lo que nosotros le administramos al cuerpo, que sería, en este caso, lípidos, por ejemplo, ¿ya? Y me hizo una mención a unas iniciales, pero no sé si era la correcta, de la primera clase. A ver, devuélvelo. ATM, no, pero de la clase anterior. Ah, la clase Sí, anterior. era Yo, la yo creo que se ATP. refería a ATP. Yo creo que se refería a Ya. ATP del Juan. Lo que Eso es, pasa, profe. lo que pasa, Juan, la relación que tienen los lípidos y los glúcidos y también las proteínas incluso con el ATP es que a través de diferentes ciclos, como yo les mencioné el ciclo de Krebs anteriormente, a través de esos ciclos que se van degradando estas moléculas, el cuerpo las degrada y a través de esa degradación genera ATP, como dice esto. Em, Así que obviamente sí están directamente relacionados. Eh, el ATP es lo que nos da energía, le da energía a las células y todo eso se hace a través de los ciclos de los lípidos y los glúcidos, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta. De nada, Juan. ¿No? Entonces continuamos. Tercera función, todo lo que tiene que ver con funciones metabólicas, ¿ya? Por ejemplo, funciones hormonales, ¿ya? Nosotros sabemos que las hormonas, en general se dice que son proteínas, pero las hormonas se dividen en dos grupos principales que son proteicas y lipídicas, ¿ya? Entonces las hormonas lipídicas, como los esteroides, ¿ya? Y un ejemplo de esteroide, el más común, es la testosterona, promueve el desarrollo muscular, ¿ya? O sea, es algo totalmente hormonal. Y por eso que los hombres tienen un porcentaje de masa magra, de masa muscular, mayor que las mujeres, por la presencia de esta testosterona, y eso es algo natural. Em, no me acuerdo las cantidades en hombres y en mujeres, pero la diferencia era abismante, era 100, más de 10 veces de diferencia, algo así. Em, entonces son desarrollos, cambios hormonales, todos estos cambios hormonales musculares se deben precisamente a la testosterona. Y por eso que nosotros relacionamos esteroides con anabólicos esteroides, ¿ya?
precisamente por esta acción. Otra acción sería la acción catalizadora, que los catalizadores son los que funcionan en conjunto con las hormonas, los que aceleran los procesos, ¿ya? Entonces, algunos ejemplos son las vitaminas liposolubles, como las que vieron las clases pasadas, ¿o no, Lucas? ¿Las vieron, cierto? Sí, sí, sí. Sí, sí. No sé si alguno se acuerda cuáles eran las vitaminas liposolubles. ¿Se las pueden escribir o decir? La Porque A, la D, la E y la K. sí, perfecto, exactamente. Entonces, todas esas son lípidos y tienen que ver directamente con acciones catalizadoras, ¿ya? Estas tres funciones generales que yo les dije son sumamente importantes. Mientras ustedes las entiendan, las puedan explicar con sus palabras, sepan aplicarlas, no van a tener ni un problema. Y ya tienen casi la mitad de lo que es conocimiento de lípidos, ¿ya? No sé si hay alguna pregunta con esto o con lo anterior, la función hormonal, catalizadora, algún ejemplo o comentario. Si no, le damos nomás. Ya. Profe, Clasificación. disculpe, Dígame. ¿podría repetir la catalizadora, por favor? Y a ver, devuélvete, Lucas. Por favor, Lucas. Eso. La acción catalizadora es la acción de facilitar o hacer más eficiente o más eficaz un proceso hormonal del cuerpo, ¿ya? Eso es lo que realizan los catalizadores. Y muchos de estos catalizadores son lípidos, ¿ya? Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, ¿ya? Deben haber muchos más, pero la verdad no los conozco. Pero es el ejemplo más común, siempre el más importante. Las vitaminas son súper importantes, ¿ya? ¿Me preguntaron algo por el chat? Ah, las vitaminas. Ya. No sé quién me preguntó de los catalizadores, si quedó claro. Sí, profe, gracias. Ya. Le Démosle nomás. había ¿Ah? preguntado yo, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿Qué cosa? Sobre los catalizadores. ¿Qué son? Sí, Ya. La función catalizadora tiene que ver con que los catalizadores, sean lo que sean, los catalizadores hacen más eficientes, más eficaces o hacen más rápido un proceso hormonal, ¿ya? La hormona que hace un proceso puede hacerlo sola generalmente, pero son los catalizadores los que hacen que ese proceso sea realmente eficiente para el cuerpo, ¿ya? Profe, ¿podría decir un ejemplo de algún agente catalizador? Uy, algún ejemplo. Me pillaste. No sé Ah, si el Lucas sabe algún ejemplo como específico. Es que, por ejemplo, las Bueno. vitaminas, las vitaminas son todas, como yo te decía, vitaminas catalizadoras, o sea, ejemplos de catalizadores. Por ejemplo, la vitamina D lo que hace es ayudar a la fijación del calcio y del fósforo, si no me equivoco, eh, tanto en el metabolismo como en los huesos, pero no sé a qué hormona, con qué hormona trabajan, ¿cachai? Pero esa es como eso es lo que hacen. Si no estuviera la vitamina D, el cuerpo no consigue absorber e integrar en los huesos esos minerales de forma práctica, ¿ya? Entonces, tú podías estar comiendo calcio, ingiriendo fósforo, pero sin la vitamina D, esos minerales van a pasar de largo, el cuerpo los va a botar porque no los va a estar aprovechando a la velocidad eficiente que requiere. No sé si ese ejemplo es bueno o querías una hormona. no está bien, profe. Ya. De todas ¿En formas, como que lo busqué en internet y me sale que enzimas, luz UV, zinc, cobalto, son ejemplos de esto, por si alguno de los otros quiere saber. Sí, sí, sí. Continúa, Lucas. Ya, la clasificación. Como les decía, si ustedes se meten a internet, van a pillar muchas clasificaciones de lípidos. Yo no sé si les recomiendo que busquen las clasificaciones o que se fijen en ellas porque son muy variadas y creo que en la PTU no se pregunta directamente por esta. Pero en general,
he visto que se diferencian en saponificables y no saponificables, ¿ya? Que sea saponificable significa principalmente que poseen ácidos grasos en su estructura, ¿ya? Y al poseer ácidos grasos, estos lípidos se pueden transformar en jabón. Así de simple como suena es la clasificación. Entonces, entre estos saponificables, la base es el ácido graso, que es una cadena hidrocarbonada, hidrófoba, ¿ya? O sea, a la derecha ustedes ven este dibujo de una cadenita ploma con una cabecita roja. Esa cadenita ploma es totalmente hidrófoba, no se relaciona con el agua. Y el grupo carboxilo, que serían las pelotitas rojas, es hidrófila, o sea, tiene cierta atracción por el agua, ¿ya? Mientras esa cadena sea más larga, esa afinidad por el agua del grupo carboxilo se va perdiendo, ¿ya? Eso es igual importante, porque le da ciertas características a ciertos lípidos. Entonces, como tienen un lado que es apolar y otro lado que es polar, se desarrolla una característica importante que se llama anfipatía, que es lo que tenemos ahí. Y gracias a esta anfipatía se forman micelas, o todas estas formas que aparecen a la derecha, que son como pelotitas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta micela que dice ahí, si nosotros tenemos agua y metemos todos estos ácidos grasos, ¿ellos qué van a hacer? Se van a formar como protegiéndose, como si fuera un escudo circular, y van a quedar las cabezas hacia afuera, que son las que pueden o que se facilita la interacción con el agua, y las colitas que no se sienten bien en la interacción con el agua, por decirlo de alguna forma, que se repelen, quedan hacia el centro, básicamente como si fuera un imán. Entonces la colita se repele en contra del agua, se protege en el centro y las cabezas quedan fuera. El liposoma es lo mismo, solamente que es como si fuera una pelota más grande y por dentro dejando un hueco, ¿ya? Y la de abajo es la bicapa lipídica típica de la membrana celular. Sí, a ver. Sí, exactamente. Los saturados son aquellos como este dibujo de la izquierda, esta línea recta que sale ahí. Saturados significa que tienen todos los enlaces llenos de carbono, básicamente, ¿ya? Tienen siempre un dibujo recto, son totalmente rectos los saturados. Y al ser rectos, se pueden apilar, por decirlo de alguna forma, muy juntos entre sí, y al estar tan juntos, se generan enlaces entre ellos, entre sus partículas. Y esta cohesión, esta adhesión que forman, generalmente hace que se vean como sólidos, ¿ya? A temperatura ambiente, como la mantequilla o la grasa de la carne, en general. Y los insaturados son los que no tienen todos sus enlaces con carbonos, y esto se debe a que alguno de sus enlaces es un enlace doble, ¿ya? Y este enlace doble le da esa forma curva que nosotros vemos ahí, ¿ya? Este detalle entre insaturados y saturados es súper importante, porque también les da características diferentes. Los insaturados, al no ser rectos, no se pueden apilar tan fácilmente como los otros, no generan esa cohesión, esa atracción en sus partículas, y al no estar tan fuertemente apegados, suelen verse como líquidos, ¿ya? ¿Qué pueden ser? Como los aceites vegetales generalmente, o los aceites en general. Todos los aceites suelen ser insaturados. Ya, por ejemplo, los de la membrana celular. En la membrana celular, bueno, ahí me voy a adelantar un poco, así que después se los digo en realidad. Eso sería saturados e insaturados. Poliinsaturados y monoinsaturados. Ya, el dibujo que yo tengo a la derecha, en la esquina, que tiene un codo, ese es un monoinsaturado, porque tiene una insaturación. Pero hay algunos que pueden tener 2, 3 y se llaman poliinsaturados. Ya esa es la única diferencia. Luego los ácidos trans. Estos son ácidos grasos insaturados, pero que tienen una configuración diferente. Esto se va a ver mejor quizás en química, pero básicamente tiene una configuración diferente y hace que, si bien son insaturados, se vean muy rectos, igual que un ácido graso saturado. Y al estar rectos, también se vuelven muy compactos y generan mucha atracción.
Y estos ácidos trans generalmente no se presentan en la naturaleza, ¿ya? Creo que hay en alimentos de origen animal, pero son muy pocos. La mayoría son creados a través de un proceso que se llama hidrogenación, son creados por el hombre y son muy nocivos, ¿ya? Todo lo que sea trans es malo, en general no, hasta donde yo sé, no traen mucho beneficio. Eh, y como les digo, son nocivos para la salud, ¿ya? Eso creo que yo he visto varias preguntas en relación con eso, ¿ya? Eh, entonces, los ácidos grasos trans son insaturados, pero tienen una configuración bastante recta, ¿ya? Y son nocivos, no se presentan comúnmente en la naturaleza. Ya, esto estuvo algo complejo, no sé si alguien tiene alguna duda con esto. Hay una duda de Constanza que Dime. pregunta si el colesterol tiene algo que ver con los lípidos. Sí, tiene todo que ver con los lípidos, pero no es un ácido graso. Así que en la clasificación vamos a ir llegando hasta el colesterol. Una temperatura aproximada, sí, exactamente. Temperatura ambiente se refiere a 25 grados Celsius o 24, Lucas. 25. Sí. Sí, tengo Y entendido si que no es me 25. sí, 25, y si no me equivoco, es en una presión a la altura del nivel del mar, ¿ya? Pero son 25 grados. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿A qué te refieres, Juan? ¿Un organismo? ¿Una entidad? A ver. Eh, sí, obviamente hay entidades que manejan esto de los ácidos grasos, o sea, sí, pues de los trans, pero tienen que ver con entidades gubernamentales. O eso obviamente depende de cada país. Yo en Chile la verdad es que no sé quién lo maneja. Pero sí, pues sí, en los países desarrollados sobre todo eso se tiene que ver muy bien, son muy nocivos. eh, pero eso, obviamente hay entidades que los regulan hasta cierto punto. Em, los insaturados tienen menor viscosidad que el resto. Menor viscosidad. Mira, yo no estoy muy seguro a qué te refieres. Yo sé que Luca, yo sé que la viscosidad se refiere en general a fluidos, ¿o no? Sí, pero no forma fluido en la estructura. O sea, sí, pues, es que por eso depende del fluido que formen. Claro. Pero como tales, no sabría decirte. Pero, a ver, los ácidos trans son una subdivisión de los ácidos grasos, ¿no? Caché. Ya. Entonces, eh, básicamente sí, son como una subdivisión. Los ácidos grasos se dividen en dos, saturados e insaturados. Los saturados son los que los saturados son los que tienen todos sus enlaces completamente llenos. Son rectos, como el que aparece en la letra A. Ya, ese es uno saturado. Es la primera división. Son como los más simples, por así decirlo. Se compactan muy bien, que es lo que yo le decía, y generan sólido. En general no son muy buenos para la salud. ¿Ya? Los insaturados son el otro grupo, el grupo B, que son los que no tienen todos sus enlaces ocupados por carbono, y esto se debe a que tienen doble enlaces. ¿Ya? Eh, los insaturados se pueden diferenciar en monoinsaturados o poliinsaturados, dependiendo de cuántos enlaces dobles tienen. ¿Ya? Y esto, todos los que sean insaturados son muy buenos para la salud. ¿Ya? Eh, ahora, dentro de estos insaturados, hay unos que se llaman trans. ¿Y por qué se llaman trans? Porque tienen una configuración distinta, por así decirlo. Y ese codo que ustedes ven, ese dobladito, termina siendo recto. Entonces se parecen mucho a los saturados, ¿ya? Pero son una subdivisión, por así decirlo, de los insaturados. Son una configuración diferente, ¿ya? Y al ser tan rectos, eh, se compactan también y también son nocivos para la salud, ¿ya? ¿Había más preguntas? Puedo explicar las imágenes de nuevo. Ya. Entonces, básicamente, la imagen A representa un ácido graso saturado, la imagen B representa un ácido graso eh, insaturado, monoinsaturado específicamente,
Y abajo se representan las formas que toman estos ácidos grasos, da lo mismo que ácido graso, las formas que toman estos ácidos grasos dentro de algún ambiente líquido, ¿ya? Las cabezas quedan expuestas hacia el lado líquido, porque las cabezas pueden interactuar, son hidrófilas, y las colitas siempre quedan entre medio, protegiéndose del medio ambiente líquido, porque no interactúan con el agua, son hidrófobas, ¿ya? Y ahí pueden formar todos esos tipos de formas, dependiendo del tamaño o de la cantidad de moléculas, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Esto igual es importante, ¿eh? ¿Es el de alto en grasas saturadas o cuál? Eso es para lo que dijo el profesor Lucas, Ah, de vale. los sellos en Chile. Yo no sé cómo funciona esa ley, pero básicamente todos esos organismos que regulan la salud en general, la alimentación, tienen que ver con esto. Los carbohidratos tienen que ver con los lípidos, no directamente, son biomoléculas diferentes y son las que vamos a ver después del lípido, con el profe Lucas, ¿vale? Eh, ya, démosle nomás al Lucas. Clasificación. Ya, este es otro grupo que son los acilglicéridos. Los acilglicéridos están compuestos básicamente de estos mismos ácidos grasos, que son esas patitas que ustedes ven o esa colita, son ácidos grasos, eh, y un grupo alcohol. ¿Ya? Ahí ese cuadradito sería como el grupo alcohol y los otros serían los ácidos grasos. Eh, Se forman a través de la esterificación, que es el enlace éster que yo les decía. ¿Ya? Eh, Estos son los principales, los triglicéridos, los diglicéridos y los monoglicéridos son todos los tipos de ácido glicéridos, ¿ya? ¿Y cómo se diferencian? Los monoglicéridos tienen un ácido graso, los diglicéridos tienen dos ácidos grasos y los triglicéridos tienen tres ácidos grasos, ¿ya? Los triglicéridos son la principal fuente de almacenamiento de lípidos en el cuerpo humano. Las células adiposas absorben a estos acilglicéridos y los guardan ahí en los rollitos, por así decirlo, ¿ya? En esta forma se guardan en el cuerpo. Eh, por ende, son los principales de reserva energética, la principal forma lipídica de reserva energética. Entonces, como les decía, los aceites se conforman principalmente de ácidos grasos insaturados, ¿ya? Y los sólidos de ácidos grasos saturados. Un triglicérido puede tener tanto ácidos grasos saturados como insaturados. En este caso, ¿cuál sería la configuración de este? No sé si alguno me puede decir qué tipo de ácidos grasos tiene. Saturado, insaturado, cuántos, cualquiera en el chat. No, está difícil. A ver. Sí, es triple, es un triglicérido, exactamente. Y sí, tiene dos saturados y uno insaturado, ¿ya? ¿Cómo saberlo de forma fácil? Los saturados siempre son rectos. Si ustedes ven un ácido graso que es un palito, es saturado, fijo, siempre. Y si ven uno que es como una colita que tuviera algún doblado, no importa cuántos, va a ser insaturado, ¿ya? En este caso, el del medio es poliinsaturado porque tiene dos insaturaciones, tiene dos coditos, ¿ya? Bueno, los triglicéridos o los ácidos glicéridos en general, como les decía, son importantes por su importancia energética en el cuerpo humano o en los animales en general. Las ceras. Las ceras son monoalcoholes de cadena larga, ¿ya? Es como que nosotros viéramos un ácido graso, pero son muy largos, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuando yo les dije que los ácidos grasos, mientras más largos eran, eh, perdían esa capacidad de interactuar con el agua, se volvían más apolares? Y es por eso que, no sé si te podéis devolver, Lucas, a la imagen de la hoja, de la hojita, en las funciones. Ahí. Es por eso que las ceras son tan buenas repelentes del agua. Y en este caso, esta cutícula está formada de ceras. Es porque son cadenas muy largas, entonces se vuelven muy apolares y repelen muy bien el agua. ¿Ya? Quisiera Dale agregar nomás, algo Lucas. con respecto a esta cutícula que mencionas. Em, Ujú.
Ustedes se pueden preguntar para qué sirve que no entre el agua en la planta si es que esa es la gracia que tiene, o tienen la forma de sobrevivir. Esta cutícula se presenta por lo general en especies que son igual bien resistentes a climas áridos, sobre todo ahora con todo el cambio climático, tanto que el hecho de que no entre agua también significa el hecho de que no salga agua por evapotranspiración. Entonces eso la hace una especie más eficiente en términos de maximizar el uso del agua. Entonces igual es una función, quizás otra función que puedan tener los lípidos en el mundo de las plantas. Sí, exactamente. Las plantas de ambientes áridos tienen esa capita más gruesa, ¿ya? Por lo mismo, para preservar mejor el agua. Continúa nomás, Lucas. Ya. Ahí te hiciste unas rayas, no sé si se pueden borrar, pero voy a continuar mientras. Eh, Todavía estamos dentro del grupo de lípidos saponificables, por si acaso, ¿ya? Otro ejemplo de estos saponificables son los fosfolípidos. Son muy importantes. Están compuestos por un ácido fosfatídico y un grupo radical, ¿ya? Los voy a ir explicando poco a poco. Em, en este dibujo que tenemos a la derecha, donde sale un círculo y dos patitas, por así decirlo, el ácido fosfatídico es desde el grupo fosfato, donde dice fosfato, hacia abajo. Y el grupo radical es solamente esa R que aparece ahí, ¿ya? Ese ácido fosfatídico está compuesto de dos ácidos grasos, como regla general, digamos que es uno saturado y uno insaturado, siempre. Entonces esas son las patitas, ¿ya? Un ácido graso saturado y uno insaturado, ¿ya? Eso es importante porque le da características a la membrana. Ya recuerden que los insaturados están generalmente en estado líquido, como aceite. Y la bicapa lipídica tiene esa forma de aceite. No es una capa como piel, por así decirlo, sino que es aceite. Luego, ya, entonces el ácido fosfatídico está compuesto de esos dos ácidos grasos, más la glicerina y el ácido fosfórico. La glicerina sería ese cuadradito que sale en la cabeza, en la pelotita roja. Y el ácido fosfórico sería ese circulito amarillo que tiene una P al medio, ¿ya? Entonces serían esos tres grupos más la R. Y la R puede ser, el grupo radical puede ser un alcohol, un aminoalcohol o un glúcido, ¿ya? Entonces hay diferentes tipos de fosfolípidos. En los fosfolípidos, el núcleo es esa glicerina, ese glicerol del que les hablé, con el fosfato. O sea, sí, con el fosfato. Esos dos son los que nunca cambian. Los ácidos grasos y el grupo radical pueden variar, o sea, varían de hecho, ¿ya? Y eso es lo que genera diferentes fosfolípidos, glucolípidos, lipoproteínas, ¿ya? Son anfipáticos. El glicerol es hidrófobo, ya, son anfipáticos. La parte del grupo fosfato, como yo les mostraba en el dibujo de las micelas, puede interactuar con el agua y por eso que siempre está hacia el medio externo. En cambio, las patitas, los ácidos grasos, siempre, por ser hidrófobas, van a estar hacia el medio interno, ¿ya? Y eso, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto. Ah, miren, un ejemplo. Aquí atrás tenemos estas imágenes de unas hojas congeladas y no sé si ustedes, a alguno se le puede ocurrir la idea de por qué las plantas, que a diferencia de los animales no se pueden esconder del frío, ¿por qué las plantas no, sus células no, sus células o sus membranas exactamente no se congelan? ¿Por qué no se vuelven sólidas, no se rompen cuando hay menos de 0 grados? Igual está difícil la pregunta. Eso puede ser por el fosfato, porque tiene como un carácter polar, a diferencia de los triglicéridos, que solamente son como ácidos grasos. Entiendo lo que vas. Pero en este caso, no. El fosfato lo que tiene es que interactúa directamente con el agua, ¿ya? Pero recuerda que ese fosfato
Está cubierto por la cutícula. Entonces no, Ah, no ok. interactúa directamente con el agua. Ah, perfecto. En este caso, las membranas no se congelan con la temperatura de menos 1 grado, menos 2 grados, porque al estar compuesto por ácidos grasos insaturados, los ácidos grasos insaturados generalmente están en estado líquido, como aceites. Y eso llega hasta temperaturas de menos 20, menos 40, depende del fosfolípido en este caso, o del aceite. Pero es por eso, ¿ya? Los ácidos grasos insaturados, aún con el frío, se pueden mantener como estado sólido, a diferencia, o sea, como estado líquido. A diferencia del agua, que a los 0 grados se congela, ¿ya? Si se congelara la membrana, no podría seguir funcionando, ¿ya? Y la célula eventualmente moriría. Así que eso es muy importante. Bueno, no sé si hay alguna otra duda o si no, para seguir. Luca, démosle nomás. Sí, démosle nomás. Ya, voy a intentar ir un poquito más rápido. Ya, clasificación. Entonces, estos son los insaponificables. Ya terminamos con los que se pueden hacer jabón. Estos no poseen ácidos grasos. Acá nos olvidamos de los ácidos grasos y no pueden transformarse en jabón a causa de esto, ¿ya? O sea, no tienen nada que ver con los otros. Lo único que los relaciona es su carácter apolar, que no se relacionan con el agua, ¿ya? Por eso que es tan difícil clasificarlos. Solamente vamos a ver el grupo de los esteroides, que es el más importante, y es un grupo variado de lípidos apolares, ya no se relacionan con el agua, no tienen carga tampoco, de compleja composición y alto peso molecular. Ya en general son moléculas bastante grandes y bastante complejas. Su base es el esterano, es esa figurita que aparece ahí, ¿ya? Cuando ustedes vean diferentes tipos de esteroides o el colesterol, todos tienen esa base, muy, muy similar, si no exactamente la misma. Y este esterano, ciclopentano peridrofenantreno, bastante difícil. Más fácil, esterano, ¿ya? Ya, entonces estos esteroides se clasifican en 3 familias, que serían los esteroles, las hormonas y los ácidos y sales biliares, ¿ya? Son las 3 familias de esteroides. Continúa nomás, Luca. Entonces, el primer ejemplo, el que me preguntaba una de las chiquillas, que es el colesterol. El colesterol es una molécula lipídica precursora de otras moléculas esteroides, ¿ya? De cierta forma, todos los esteroides dependen del colesterol, de que haya colesterol en el cuerpo, ¿ya? Todos tienen esa base. Ahí abajo está el dibujo del colesterol, se me fue cortando un poquito el dibujo, pero básicamente es eso, solo que la cadena es un poquito más larga. Entonces es el principal, quizá la principal función del colesterol. Otorga rigidez también a la membrana. No sé si alguien me preguntó algo similar, pero se presentan en la membrana el colesterol para darle cierta rigidez, ¿ya? Se divide en HDL y LDL. Generalmente los conocemos como buenos y malos, ¿ya? El HDL, o lipoproteínas de alta densidad, transportan el colesterol desde el sistema circulatorio hacia el hígado, ¿ya? O sea, limpian las arterias de estas acumulaciones de colesterol, ¿ya? Suena como un poco confuso, o sea, lo limpian del mismo colesterol, ¿ya? Pero son lipoproteínas que están en conjunto con colesterol y que se llevan aquel colesterol que está tapando las arterias, aquel colesterol que quedó ahí como sobrando, como en exceso, ¿ya? Entonces la limpian. Esa es una función bastante importante. Y las lipoproteínas de baja densidad, las LDL, hacen todo lo contrario. Desde el hígado se las llevan las van repartiendo por las arterias, ¿ya? O sea, no tienen ningún beneficio. Una vez que el HDL, las lipoproteínas de alta densidad, limpian las arterias de este colesterol, ¿a dónde se las llevan? Al hígado. Y en el hígado se forman ácidos y sales biliares, ¿ya? O sea, a partir de este colesterol que limpiamos, estamos formando otros esteroides que son ácidos y sales biliares, ¿ya? Ya, los lípidos o el colesterol en este caso se queda tapado en las arterias y no se puede mover con la sangre hasta que llegan las lipoproteínas a movilizarlos. ¿A alguien se le ocurre por qué no se pueden movilizar en la sangre? ¿Por qué la sangre no los puede tomar o no se pueden ir con el líquido? Tiene que llegar un componente muy específico.
¿Por qué no se pueden unir? También una pregunta algo compleja, quizás no de PTU. Sí, son grasas. ¿Qué significa que sean grasas, Nayel? Sí, porque es hidrófoba, exactamente. Entonces no reacciona con la sangre porque la sangre está a base de agua. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, esa conclusión que hicieron los dos chiquillos está bastante buena. No reaccionan con nada que esté a base de agua. Se repele. Exactamente. Entonces no la ignora nomás. Como que la sangre pasa y la ignora. ¿Ya? Y ahí se van formando esas capitas si es que uno come mucho, como ustedes están viendo en la imagen. ¿Ya? Entonces es bastante importante ingerir alimentos que nos hagan aumentar las cantidades de HDL. ¿Ya? Las grasas insaturadas de las que yo le hablé, las que son rectas, y también las grasas trans, aumentan, perdón, a ver, me estoy confundiendo. Las grasas insaturadas, las que tienen coditos, las que parecen colitas, las que están dobladas, esas son las buenas, y esas ayudan a la producción de HDL, ¿ya? O sea, siempre que ustedes puedan, tienen que ingerir de ese tipo de grasas. No todas las grasas son malas, ya es un mito bastante malo y pobre. Las grasas saturadas, grasas trans y los carbohidratos principalmente refinados y excesivos aumentan el nivel de LDL. ¿Ya? Las grasas que nosotros tenemos en el cuerpo cuando vamos engordando no se debe principalmente a la ingesta de grasas, sino que se debe principalmente a la ingesta de carbohidratos excesivos. Esto está bastante complejo, esta información, no sé si tienen alguna duda, es bastante importante el colesterol. A las grasas buenas, ¿en qué alimentos las encontramos? Generalmente todo lo que es vegetal, ¿ya? En las paltas, en las aceitunas, en los frutos secos, en el aceite de oliva, en ciertos pescados como el salmón, si no me equivoco en el huevo también, ¿ya? Sí, exactamente como dice Lucas. Ojo que no en todos los aceites hay grasas insaturadas, hay aceites que tienen grasas saturadas como el aceite de palma, ¿ya? Y además cuando uno fríe el aceite, aunque sea aceite de oliva, pierden todas las propiedades y se vuelven totalmente nocivos. ¿Ya? Hay gente que tú la veis friendo con aceite de oliva y hay gente que no tiene idea, pues el aceite pierde toda la propiedad buena cuando tú lo calentáis por reacciones químicas. Ya, continuamos, Lucas. Ya, y el último grupo son creo que es el último, las hormonas esteroideas, ¿ya? Que son obviamente esteroides. Están encargadas de múltiples procesos biológicos, como yo les había dicho con la testosterona. Están formadas a partir del colesterol, ¿ya? O sea, sin colesterol no hay esteroides. Y un ejemplo de esto es la vitamina D, ya como sale ahí en la imagen. Ante la falta de vitamina D, los huesos no son capaces de absorber este calcio o este fósforo y se van formando poros muy grandes, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de la vitamina D. Cada esteroide tiene mucha importancia enorme, son muy complejos. Entonces, la testosterona, el estrógeno y la progesterona están especializados en los caracteres sexuales secundarios, ¿ya? La testosterona y los estrógenos sobre todo son muy importantes y eso es lo que hace diferente físicamente o fisiológicamente a los hombres de las mujeres. Nos genera más pelo corporal a los hombres, mayor cantidad o más denso, voz más gruesa o más ronca, mayor masa muscular, como yo les decía. Creo que también tiene que ver con la densidad ósea, no estoy seguro, pero en general todos los caracteres secundarios masculinos tienen que ver con la testosterona. Por ejemplo, la quema de grasa. El cuerpo masculino tiene un metabolismo más rápido y puede oxidar grasas de forma más eficiente gracias a esto. Y además, al tener más musculatura, la musculatura también acelera el metabolismo. Entonces, como un doble beneficio. Y los estrógenos, por ejemplo, en las mujeres tienen que ver con la depositación de las grasas en ciertas zonas, como los glúteos, en las caderas, en los muslos, ¿ya? Y también tiene que ver con con la mayor reserva de grasas, que era uno de los chiquillos que me preguntaba. Por eso las mujeres guardan más grasa en el cuerpo, ¿ya? Tiene que ver también con razones evolutivas.
evolutivamente hacía más daño, siempre evolutivamente es más dañino que esté en riesgo la mujer a que el hombre, ¿ya? Por todo lo que tiene que ver con la reproducción de la especie. Y bueno, la Hay, progesterona tiene... Ah, hay manos levantadas. al tiro. Ya. Y la progesterona tiene que ver con el embarazo, ¿ya? Ahí creo que en el plan especializado, los que vean biología, lo van a ver a fondo todas las hormonas. Chats. ¿No? ¿Hay una pregunta? Ah, manos levantadas. Sí, era Lucas y no me percaté quién más. Ya, a ver, Lucas. Yo tenía entendido que lo de que las mujeres guardaban más grasa era porque se tenían que quedar, en vez de estar en movimiento, como la mayoría de los machos antes, para cazar, las mujeres se tenían que quedar cuidando a las crías y así no morían de frío. Mira, todo lo que tenga que ver con evolución es súper complejo y tiene muchos factores. Es probable que sea como dices tú, pero la relación entre eso no estoy tan seguro de cómo será. Yo he leído varios artículos diferentes. Y en general, las mujeres antes cazaban, o las hembras de las especies predecesoras al hombre, a la humanidad también cazaban. Entonces, quizás, probablemente tiene alguna influencia, ¿ya? Pero como te digo, es muy complejo como para decirte es por esto o es solo por esto otro, ¿ya? Pero también tiene que ver con lo que decís tú, que sobrevivían tanto al frío como a los periodos de hambre, ¿ya? Eso le daba más capacidad de supervivencia a las mujeres en ese sentido. Otra mano levantada. Sí, Germán. profe, una consulta. Con respecto a los esteroides, ¿también intervienen en la formación de las sales biliares? Los esteroides. Devuélvete al anterior, Lucas. Ya, mira, los esteroides como tal, yo no tengo noción de que los esteroides como grupo lo hagan. Quizás haya un esteroide que sí, pero el colesterol es el que tiene que ver con la formación de estos ácidos y sales, como dice acá. ¿Ya? ¿Te acordás que cuando yo te dije que los HDL limpian las arterias de colesterol? ¿Qué hacen con toda Claro. esa basura, con todo ese colesterol? Se lo llevan al hígado, y el hígado ahí lo que hace es transformar los ácidos y sales. Y ahí después los... Ya. Sí, ¿Cachai? cuando hace Entonces, esa función puede que intervengan ahí las sales en ese proceso, en el caso que se dé. ¿Cómo? A ver. O sea, en el proceso que usted comentó de que cuando se lleva todo eso al hígado, puede que ahí Ajá. que intervengan en las sales. Que los esteroides intervengan ahí. No, cuando los esteroides hacen el proceso de, en este caso, a ver, cuando se... a ver, ¿cómo decirlo? A ver, se me fue la... Mira, te lo digo de otra forma, creo que entendí. Entonces, el HDL, las ¿Ya? lipoproteínas de alta densidad, limpian las arterias, se llevan ese colesterol excesivo, ¿ya? Se lo llevan hasta el hígado. En el hígado, ese colesterol se transforma en ácidos y sales biliares, ¿ya? Esos ácidos y sales biliares tienen otras funciones, y quizás en alguno de esos procesos haya algún esteroide implicado, ¿ya? No sé específicamente porque hay muchos esteroides y, como te digo, tienen muchas funciones. Ah, ¿Ya? ok, correcto, ya. Es posible, pero lo importante es eso que te digo yo de cómo funciona el proceso del colesterol, ¿vale? Ok, gracias, profe. Pero vale por la pregunta porque estuvo bien buena, la verdad. Continúa. Creo que ya, aquí hay algunas preguntas. Me gustaría que intenten en el chat, si es posible, ir respondiendo estas preguntas ya. En los mamíferos, la molécula de colesterol tiene las siguientes funciones, según los que yo les hablé. El colesterol provee energía a las células, forma parte de las membranas biológicas, es un precursor de las hormonas esteroidales. A, B, C, D o E. Vayan ahí poniendo sus alternativas. No tengas miedo de equivocarse, por favor, porque si se equivocan ahora, se les va a quedar grabado para siempre, se los aseguro. ¿Cuántas veces no me equivoqué yo y después ahí nunca se te olvida? Oye, Ignacio, ¿Ah? hagamos quizás dos preguntas, un break y, y continuamos después con azúcar, yo digo por el tiempo. Vale. Ya.
O lo hacemos rapidito. Ya, pues. Ya. Sí, como todos están diciendo, la función del colesterol forma parte de las membranas biológicas y es un precursor de hormonas esteroidales. El colesterol no tiene que ver directamente con la energía, ¿vale? Continúa, Luca. Los lípidos desarrollan funciones. Ahí vayan haciendo sus apuestas. Entonces, los lípidos tienen funciones estructurales, energéticas, aislantes. A, B, C, D o E. Función estructural, energética, aislante. Ya. Tienen las tres funciones: estructural, como los fosfolípidos o los colesteroles en la membrana; energética, como los triglicéridos de reserva; o aislantes, como la cutícula que yo les hablé, ¿vale? Los aislas del agua. Dale más lugar. Son funciones de los lípidos: constituir aislantes térmicos, proporcionar energía de disposición inmediata, formar la matriz de la membrana celular. Ya. Entonces, ¿los lípidos constituyen aislantes térmicos? Sí, como yo les dije, ayudan a proteger de la temperatura. ¿Proporcionan energía a disposición inmediata? No, eso lo hacen los azúcares. Los lípidos son muy lentos. ¿Forman la matriz de la membrana celular? Sí, porque forman el cuerpo principal de la membrana. 1 y 3, que sería la D. Continúa, Luca. Y los lípidos que tienen una función eminentemente energética son, aquí es solo una. Hay solo uno de estos que tiene una función energética. Denle nomás, si se equivocan, no se van a equivocar nunca más porque no se les va a olvidar. Función energética, sus apuestas. Energética, reservas de energía. ¿Cuáles serían? Ya. Los fosfolípidos tienen que ver con la membrana, ya no es energético. Los esteroides tienen que ver con funciones metabólicas, no es energético. Los ácidos grasos sí. Como yo les dije, los ácidos grasos son la principal fuente de energía, formando los triglicéridos. ¿Ya? Dale nomás, Lucas. Creo que esta era la última. Bueno. Ya, esto saltémoslo porque está largo. Vale. Lucas, ¿cómo lo hacemos acá? Ya. ¿Les parece tomar un break para que de 5 minutitos? Empezamos de nuevo a las 8:40. Ya, bacán. Aprovechar ir al baño, hidratarse un poquito y descansar un poquito la mente. Bacán, Ignacio. Por esto, muchas gracias. Ya. Con los azúcares. Ya. Los carbohidratos, azúcares, glúcidos o hidratos de carbono corresponden a todo lo mismo. Estos son sinónimos. Corresponden a las biomoléculas más abundantes de la Tierra. Esto debido a que las plantas, mediante el proceso de fotosíntesis, capturan carbono atmosférico y lo van depositando, va dejándolo biodisponible para el consumo de animales. Una característica de los azúcares y los carbohidratos es que tienen un esqueleto formado por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Dentro de sus funciones podemos encontrar la formación de la pared celular en los vegetales y bacterias. Funcionan como reserva energética de acceso más rápido que los lípidos en vegetales y animales. Participa en la lubricación de articulaciones en organismos que poseen huesos y forman el exoesqueleto en insectos y en organismos
invertebrados, como es el caso de la quitina. ¿Sí? Acá tenemos la estructura acá abajo de la celulosa, un fragmento de esta estructura lineal rígida y de la glucosa. ¿Cómo clasificamos estos carbohidratos? Entonces se clasifican en 3 grandes grupos y se va a definir en función de la cantidad de azúcar o monómeros que contengan. Con monómeros yo me estoy refiriendo a esta unidad fundamental que le podemos decir como un ladrillo de construcción. Aquí Ignacio hace un rato nos comentó que los lípidos no poseen un monómero en específico. Sin embargo, los azúcares y los aminoácidos sí lo poseen. Los aminoácidos, perdón, las proteínas, su ladrillo de construcción son los aminoácidos. Y en los azúcares, estos monómeros de azúcar. Entonces, monosacáridos, esto corresponde a un azúcar compuesta por una sola molécula, disacáridos por 2 moléculas y polisacáridos por más de 2 moléculas. ¿Sí? Ahora vamos a ver un poco más en profundidad cada una de ellas. Los monosacáridos, azúcares simples, constituyen la unidad fundamental o ladrillo de construcción para glúcidos más complejos. Pueden contener en su esqueleto de carbono central de entre 3 a 7 átomos de carbono, y así formando triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, octosas. Aquí tenemos el ejemplo, aquí abajito, de un azúcar con 3 carbonos, que es el gliceraldehído. Este participa en la fotosíntesis, en el ciclo de Krebs, y es un mediador para la obtención de energía en este proceso de fotosíntesis. La ribosa y la desoxirribosa son parte fundamental de nuestro ADN. ¿Sí? Y por otro lado tenemos una hexosa a la derecha, que es un átomo de glucosa. Hexosa debido a que tiene 6 átomos de carbono en su esqueleto principal. Ahora, los disacáridos están constituidos por 2 monosacáridos, unidos a través de un enlace covalente denominado enlace glucosídico. Tenemos 3 grandes disacáridos, que es la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Aquí vemos su composición. La sacarosa corresponde al azúcar de mesa. La maltosa la podemos encontrar en granos de cebada y principalmente en vegetales. La lactosa en productos lácteos. Tiene una función principalmente energética debido a que la hidrólisis, que es el proceso inverso al de condensación que da origen al enlace glucosídico, libera mucha energía. Libera 4 kilocalorías por gramo, como había mencionado Ignacio anteriormente. Ya. ¿Hay alguna duda hasta el momento? ¿No? Ya. Entonces, este enlace glucosídico es el enlace mediante el cual estos monómeros, estos azúcares, se unen para formar disacáridos o polisacáridos. Quedan unidos mediante un átomo de oxígeno en una reacción denominada condensación, donde al igual que en el enlace éster se libera una molécula de agua. Al sentido contrario, como les mencionaba, en el proceso de hidrólisis se necesita esta molécula de agua de nueva para que se una a estos grupos de alcohol OH y se separen los monómeros de azúcar. Existen 2 tipos de enlaces glucosídicos, el O-glucosídico y el N-glucosídico. ¿Por qué creen que existen estos dos? ¿Cuál es su diferencia?
¿No se les ocurre? Sí, Paula, uno se une por oxígeno. Y, y el otro se une por un nitrógeno. Esto forma, claro, por la presencia de nitrógeno. Esto origina aminoazúcares. Un ejemplo de un aminoazúcar es la quitina, que era este como recubrimiento que tienen los organismos invertebrados. El proceso es el mismo, simplemente que el átomo que varía o el átomo que los une es un oxígeno o un nitrógeno. Bueno, Constanza, no te preocupes. Ya, los polisacáridos, estos están compuestos por muchos monosacáridos a través de estas uniones de enlace glucosídico. Estos no presentan un sabor dulce característico de esto. La diferencia, esa es la única diferencia, sí. En términos de cómo se lleva a cabo la reacción, es igual. Simplemente el átomo que los une cambia. Ya. Entonces tenemos los polisacáridos compuestos por muchos monosacáridos o estos ladrillos de construcción. No presentan un sabor dulce que es característico de esta biomolécula, insolubles en agua y no forman cristales. Pueden ser lineales o ramificados, como vemos en esta imagen, y se pueden denominar como homopolisacáridos o heteropolisacáridos, debido a las características de los monómeros que los compongan. Si un polisacárido tiene puros monómeros, iguales, va a ser un homopolisacárido y va a tener una característica lineal o ramificada. Y en el caso contrario, los heteropolisacáridos compuestos por distintos monómeros, también con la misma característica lineal o ramificada. Existen 4 polisacáridos que tienen alta importancia biológica. Estos 4 corresponden al almidón, la celulosa, el glucógeno y la quitina. Sus características las podemos ver aquí. El almidón es un polisacárido ramificado de origen vegetal y tiene una función de reserva que va a actuar cuando la planta, el vegetal, necesite energía. La celulosa es un polisacárido lineal vegetal de origen vegetal y su función es más que nada estructural. Va a proteger las células y es bien rígida. El glucógeno cumple la misma función del almidón, pero en organismos eucariontes, animales, de origen animal. Es ramificado y también va a actuar cuando se necesita energía. La quitina va a actuar en vegetales y animales y también tiene una función estructural. En organismos vegetales la quitina se presenta en algunos hongos como forma de recubrir sus células. Aquí tenemos, esto lo puse a modo de resumen para que lo noten, y finalmente esto es lo importante a tener en consideración a la hora de estudiar y entender los carbohidratos. ¿Sí? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto? No, ya. Bueno, entonces vamos a continuar ya terminando con unas preguntitas. Vamos con la primera. ¿Cuál de las opciones no se ajusta a la siguiente definición? Molécula formada por la unión de unidades repetidas. Entonces, de nuevo, si pueden aquí en el chat poner su alternativa.
Em, ya, vamos a ir viendo. El ADN. Aquí una compañera había propuesto esta alternativa. El ADN sí tiene una unidad fundamental, un ladrillo de construcción, que corresponde a una ribosa o desoxirribosa, que van a estar unidos a través de sus bases púricas o pirimídicas, a través de puentes de hidrógeno. El almidón está compuesto también por azúcares, su monómero son los azúcares, al igual que el glicógeno. El colesterol no es una molécula formada a partir de iones repetidas, sino que es una molécula por sí sola y es bien compleja. El colágeno sí, también tiene su monómero y principalmente actúa en nuestras uñas, huesos, piel para otorgarle resistencia em, y elasticidad. ¿Sí? Así que la respuesta es el colesterol. Ya. La siguiente. Las diferencias entre las moléculas de glucosa y almidón radican en la cantidad de unidades constituyentes en cada caso, el origen que tienen cada uno de los seres vivos, la función que desarrollan a nivel celular. ¿Cuáles son las diferencias entre glucosa y almidón? Bueno, Carla, no te preocupes. Ya, aquí proponen la letra C y sí, es la letra C. Aquí hay un error mío. Pero la diferencia que tienen es la función que las diferencias. A ver, espérenme, que me confundieron con su alternativa. La diferencia entre glucosa y almidón es el origen que tienen cada uno de los seres vivos y la cantidad de unidades constituyentes. ¿A qué te refieres, Juan? Sí, miren. Sí, igual aquí me confundí. Vamos a ir de nuevo. Estamos de nuevo. La diferencia entre estas moléculas es la cantidad de unidades constituyentes en cada caso. Esto es cierto, porque me podrían decir por qué se les ocurre. Ya. Mm, Aquí. Tienen orígenes distintos, celulosa y almidón. Perdón, glucógeno y almidón. Y la pregunta nos está señalando diferencias. Claro, sí sería la D.
Bacán, bacán, bacán. Ya. ¿Qué tienen en común el enlace glucosídico propio de las azúcares y el éster propio de los lípidos? No. La glucosa es el monómero del glucógeno. ¿Puedo responder esa pregunta, Luca? ¿Cuál? Lo que te La- preguntó la chica. sí. Lo que pasa es que la glucosa es la unión de esos monosacáridos. eh, ah, no, es lo que tú dijiste. Me acabo de dar cuenta. Vale, vale. Sí. La glucosa corresponde a este ladrillo de construcción de una molécula más grande y compleja que es el glucógeno, un polisacárido. La glucosa es monosacárido. Sí, Ya. exactamente. Pauli aquí nos dice la alternativa de la estabilización permanente de macromoléculas que forman parte. Aquí esa no es la correcta, debido a que tu Ignacio me había explicado porque yo igual había ido por la... Sí, pues, porque si bien se estabilizan, las estabilizaciones no son permanentes. Se pueden eh, soltar los enlaces como era con el, con el caso del agua que disuelve los enlaces de los azúcares. Va variando según su contexto. Paula nos propone la letra C, la formación de un enlace que contiene nitrógeno. Vimos en el enlace glucosídico que hay, claro, depende, porque tenemos el enlace O-glucosídico y el N-glucosídico. Entonces no necesariamente va a contener un nitrógeno en la formación de este enlace. En cambio B, como propone Juan, es la respuesta correcta, y que es la formación de agua por condensación. Tanto en el enlace glucosídico como en el éster hay una reacción de condensación y se libera una molécula de agua para unir estos dos monómeros. ¿Sí? ¿Queda alguna duda de esta pregunta? Ya. Esta me parece que es la última ya. ¿Con qué nombres te confundiste? El anterior. Acá. ¿Qué te confundió? Ah, tampoco, si nos fijamos bien en el enunciado, no nos dice si es O-glucosídico o N-glucosídico. Entonces igual em, podemos descartar que contenga nitrógeno. Oye, Lucas, ¿Sí? pero acuérdate que los lípidos, lípidos no sucede así, pues. Así que ya solo con eso lo descartáis. También. Ya, vamos con la siguiente pregunta. De esta macromolécula representada en la siguiente figura, ¿es correcto que está formada por glucosa, es un polisacárido, cumple un rol estructural, es insoluble al agua y corresponde a la celulosa? ¿Pueden descifrar o
descubrir a qué nos referimos o cuál es esta macromolécula. Christopher nos dice la E, Ignacia la D. Partamos definiendo a qué se puede referir esta macromolécula. Propia de los vegetales. Vemos que le está dando rigidez y estructura a las células. Ya al tiro con saber que es una célula vegetal podemos descartar la número 1, que es la glucosa. Claro, es un polisacárido. Esto es la celulosa, lo que estamos viendo aquí. Es un polisacárido, cumple este rol estructural en las células vegetales, en los organismos vegetales, y insoluble al agua, puesto que de esa manera mantiene la rigidez y corresponde a la celulosa. ¿Sí? Oye, Lucas, ¿Sí? ¿sabéis que yo creo que es la D? O sea, la última, la E, porque la celulosa está formada por glucosa. A ver, volvamos. Sí, tienes razón. Tienes razón. Así que Christopher la chontó totalmente. La tenía buena. Bacán. Ya vamos con la... Buena, buena, bacán. Final era la letra E. Celulosa sí está compuesta de glucosa. Entonces, ya, vamos con la última hora. Un investigador está tratando de identificar una macromolécula que aisló de un organismo pluricelular. Algunos de los resultados de su investigación se muestran en el siguiente cuadro. La molécula es soluble en agua. Por degradación parcial se encontraron moléculas de maltosa. También se han encontrado en tubérculos. A partir de este análisis es posible inferir correctamente que la célula es Pablo dice la letra D, Ignacia la B. Recordemos del ejercicio anterior que la celulosa no es soluble en agua. En cambio, la letra B, como mencionan sus compañeros, el almidón sí es soluble en agua. Esta es propia de los organismos vegetales, o sea, se pueden encontrar en tubérculos. Y la maltosa, como antes habéis mencionado, está presente en diversos vegetales. Entonces, probablemente en su estructura tenga maltosa. ¿Sí? Así que sería la letra D. Letra D. Bien. Y con eso, ¿hay alguna duda? ¿Queda alguna duda? Me enredé, me anduve enredando un poco.
recorcholis. ¿Les queda alguna duda sobre azúcares lípidos? Ya.